Muy bien, entonces continuamos un poquitito respecto de lo que tiene que ver con el libro de Proverbios, con lo que hemos mencionado. Eh, no es un libro este es un dato muy interesante. El libro de Proverbios no es un libro nacionalista, ¿verdad? Como sí son los libros históricos, en donde pretenden los libros históricos establecer la historia de que Israel es el pueblo elegido de Dios. La, el libro de Proverbios como sapiencia no va a tratar ese tema. Tampoco en este libro vamos a encontrar teofanías tan grandes como las encontramos en el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando se da el pacto, cuando hay presencia de Dios, ¿verdad? Terrible, con truenos, con humo, con temblores, etcétera. Bueno, no lo encontramos en el libro de Proverbios. Hay casi nula referencia al tema del pacto. El pacto es muy importante para el pueblo de Israel porque el pacto es la alianza, el compromiso que hizo Israel con Yahvé, ¿verdad? Con nuestro Dios. Y bueno, que este es un tema muy importante que los profetas van a tocar, pero no lo encontramos en la literatura sapiencial, principalmente en el libro de Proverbios. Esto nos hace entender que el libro de Proverbios es un libro para todas las razas y para todos los tiempos, ¿verdad? Porque, insisto, tiene que ver con la experiencia humana que no está limitada a una religión, diríamos, ¿verdad? No es un libro judío como tal, sino es un libro que expresa la realidad humana más allá de nuestras nacionalidades. El libro de Proverbios entonces va a reflejar el mundo tal y cual lo ve una persona pragmática, una persona que usa la práctica, no se queda con la teoría, y entonces sus dichos serán ingeniosos y los sabios funcionarán. ¿Por qué? Porque todo estará en plena armonía en función de mirar la vida de una manera más pragmática. Proverbios entonces es un álbum de recortes de lo que es la gracia y el sentido común. Nosotros no podríamos aducir que no entenderíamos lo que el proverbista nos está diciendo porque tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? El proverbio que está en el capítulo 12, versículo 18, dice en Reina Valera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué nos quiere decir este proverbio? ¿Verdad? Lo voy a leer acá en otra versión. Dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Es sentido común, ¿verdad? Es una experiencia donde hemos visto que hay personas que hieren con las palabras. Sus palabras son crueles, van con la intención de lastimar, pero una persona sabia no va a lastimar a las personas con sus palabras, no las va a herir, no las va a ridiculizar, no las va a humillar, todo lo contrario, ¿verdad? Va a tratar de dar palabras de aliento, de confort, etcétera. Proverbios es un álbum de recortes que nos hace ver el sentido común. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice el proverbio que aparece en el capítulo 15, versículo 1. En otra versión dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos, ¿no? Cuando uno está en un conflicto, uno dice: bueno, cállate ya, no digas más. No, a mí no me importa, yo voy a decir y voy a hablar. Y es como echarle nafta o gasolina a un fuego, lo vas a incendiar más. Así que bueno, son experiencias, ¿verdad? Que nos limitan respecto
de la vida diaria, de lo que tiene que ver con nosotros mismos. Por eso, Proverbios refleja los escritos de sabiduría de muchos pueblos y es un valioso recordatorio de que toda la humanidad tiene en común cierto entendimiento de su situación, de su condición humana. Voy a leer una cita, un segundo, que tiene que ver con esto. Miren, hay una cita de un autor llamado Daniel Bauman, donde describe que los humanos tenemos en común las mismas necesidades básicas que se han tenido desde siempre. Dice, somos muy parecidos a las personas del mundo antiguo, ¿no? Somos muy parecidos. Es decir, a todas aquellas personas a las que el sabio observó, miró y llegó a conclusiones, no son muy lejanas a nosotros. Es solo, dice este autor, en algunos pensamientos superficiales, creencias racionales y estado de ánimos mentales que somos diferentes. Solo en algunas, evidentemente, cambian algunas cosas, depende del ambiente en el que nos desenvolvemos. Pero dice, en todas las realidades fundamentales del corazón, somos iguales, ¿no? Somos iguales. Ya. Bueno, perdón, hermanas. Lo que pasa es que sigue lloviendo acá y el internet está sumamente inestable, así que bueno, ya lo desconecté y puse mis datos para que no se, este, ya puse mis datos para que no se pierda la señal, perdón. Bueno, sigo leyendo lo que estaba comentando. Eh, a propósito de esta cita, ¿no es cierto?, donde dice que Proverbios refleja los escritos de sabiduría de muchos pueblos, ¿verdad? De muchos pueblos. Y es valioso recordatorio de que toda la humanidad tiene en común cierto entendimiento de la situación. Y citando a este autor, dice, en todas las realidades fundamentales del corazón somos iguales. Nuestra posición ante Dios es exactamente la misma que la de las personas de todas las épocas. Todos hemos experimentado el sentimiento de culpa de David, la duda de Tomás, la negación de Pedro, el apartamiento de Demas y quizá incluso el beso del traidor Judas. Estamos vinculados a lo largo de los siglos mediante las realidades y ambigüedades del alma humana. Así que bueno, la experiencia que nosotros podamos tener de, de la vida misma, ¿no? Bueno, el libro de Proverbios nos lo plantea como algo que pertenece a todos los tiempos y que no solamente es por ser judíos, lo entienden de una mejor manera, sino básicamente es una realidad que se extiende a toda la raza humana. Bueno, solo algunos datos más. En cuanto a quién escribió el libro de Proverbios, muchos le adjudican que Salomón fue el autor, porque eso lo plantea el capítulo 1, versículo 1, Proverbios de Salomón, y reconocen a Salomón como fuente principal de inspiración en cuanto a la sabiduría y a la literatura de Israel. Y esto puede deberse básicamente a al testimonio que se encuentra de que el rey Salomón fue un hombre muy sabio, ¿verdad? Que fue un hombre muy sabio. Y que evidentemente esta atribución de la sabiduría de Salomón, pues lo coloca en este lugar de que pudo haber sido el autor. Si ustedes leen
el primer libro de los Reyes, ¿verdad? Primer libro de los Reyes. En el capítulo 5, versículo 12, se van a dar cuenta cómo la tradición bíblica le va a atribuir a Salomón, pues, este aspecto de profunda sabiduría. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 12, dice, es capítulo 4, perdón. Capítulo 4 de primer libro de los Reyes, versículo 29 al 32. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Versículo 32, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005 cantares. Bueno, esta referencia hace que Salomón pueda ser el autor, ¿verdad?, de esta literatura, de estos proverbios. Sin embargo, hermanos, fue en el reinado, sí, de Salomón donde se desarrollan fuertes vínculos, principalmente con Egipto, ¿verdad?, tal y como nos lo plantea igual el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Sí, fue allí en el reinado de Salomón donde se hace el vínculo con Egipto y se hace el intercambio, ¿verdad?, entre los sabios de Israel. Por eso decía que la sabiduría de Salomón era mucho más grande que la sabiduría de todos los orientales, es decir, de las otras naciones que se tenían. Los títulos adjudican algunos grupos en especial a Salomón. El capítulo 10, versículos del 1 al 22, se le atribuyen a Salomón, capítulo 16, y el capítulo 25, del versículo 1 al 29, y el capítulo 27. ¿Verdad? Son como que por su propio título se le va a atribuir a Salomón esas sabidurías. Si ustedes leen el capítulo 10, versículo 1, dice los proverbios de Salomón. ¿Verdad? Eso dice el capítulo 10. Lo mismo vamos a encontrar en el capítulo 16, en el capítulo 25, ¿verdad? También estos son los proverbios de Salomón, que se irá hasta el capítulo 27. Bueno, en cuanto a esto, hermanos, de Salomón, quiero decirles que aunque se le atribuye a Salomón la autoría de los proverbios, la verdad es que Salomón no escribió todos los proverbios. Los proverbios, como dije al principio de la clase, vienen escritos a partir de mucho tiempo, ¿verdad? Que es una enseñanza didáctica que abarca mucho tiempo y que incluso, si ustedes leen en el capítulo 25, perdón, de los proverbios, dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ezequías, hermanos, del reino del sur, vivió muchos años después de Salomón, ¿verdad? Entonces, son
son colecciones de dichos, de proverbios que se fueron construyendo a partir de mucho tiempo, ¿verdad? Pero que evidentemente, insisto, se le atribuye a Salomón porque a través de esta experiencia, Salomón representa a la sabiduría israelita más que cualquier otro personaje. Bueno, otro dato interesante es que no solamente Salomón aparece en esto, sino también hay sabios anónimos, ¿verdad? Que esto es muy interesante. No sabemos quiénes eran ellos, no sabemos sus nombres, pero el capítulo 22, versículo del 17 en adelante, dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Quiénes son esos personajes? No sabemos en esencia quiénes son estos sabios, pero se entiende que son personajes que el autor los reconoce como personas valiosas, dignas, y dice, inclina tu oído y escucha la palabra de los sabios. Cuando vemos en el capítulo 24, versículos 23 y 24 dice, también estos son dichos de los sabios. Esto también dijeron estos personajes. ¿Qué dijeron? Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Fíjense entonces cómo en esta literatura no solamente aparecen los dichos de Salomón, sino también los dichos de otros personajes que, insisto, que a lo largo del tiempo se fueron colocando dentro del libro. Y bueno, tenemos a dos personajes también, que son extranjeros, Agur y Alemuel, ¿verdad? Que tienen que ver con este diálogo que el sabio tenía con otras naciones. Por lo tanto, no podemos nosotros determinar en qué etapa se complementa la edición final que ahora nosotros tenemos. Alguien nos hizo el grande favor de poder explicar, ¿verdad? De poder explicar hasta de poder recopilar todos los dichos, ¿viste? Armarlos en estas colecciones y que, bueno, ahora tengamos nosotros la bendición de leerlos y de disfrutarlos, ¿verdad? Bueno, quiero terminar con estos pensamientos en relación al libro de Proverbios. ¿Qué teología podemos encontrar o recuperar o disfrutar o desafiarnos en esta literatura? Aunque la literatura sapiencial se basa en las observaciones, quiero leer este comentario que hace Samuel Pagán en un libro hermoso que se llama Libros Poéticos y Sapienciales. Él nos comparte esto que quiero leerles. Aunque la literatura sapiencial se basa en las observaciones, evaluaciones y reflexiones en torno a la vida diaria, el análisis ponderado de sus fundamentos revelan un buen sostén teológico, de acuerdo con los intentos de definición que se presentan en el libro de los Proverbios. Sí, en efecto, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, esas reflexiones en torno a las dinámicas existenciales y las realidades de la cotidianeidad se fundamentan en un andamiaje teológico fuerte, firme
y definido. La evaluación detallada y cuidadosa de los proverbios pone en evidencia clara que las enseñanzas del libro no están cautivas en el pueblo de Israel, no solo pertenecen al pueblo de Israel, sino que sobrepasan sus fronteras, ¿verdad? Va mucho más allá, pues son recomendaciones educativas e instrucciones que deben llegar libremente a toda la humanidad. Llámense personas inexpertas, jóvenes, adultos, sabios, mujeres, niños, familia. El objetivo de la sabiduría, según los proverbios, es presentar una serie de instrucciones y enseñanzas que permita a las personas alcanzar, disfrutar y compartir valores de gran importancia práctica en la vida, tales como la justicia, el respeto, la equidad, el perdón y la rectitud. En este sentido, la sabiduría se relaciona con el conocimiento pertinente y adecuado que nos permite vivir a la altura de esos valores éticos y principios morales. Y consiste la sabiduría en el conocimiento pleno de lo que se debe hacer para afirmar y celebrar la vida en justicia y rectitud. Aunque las personas necias y arrogantes desprecian la revelación y la sabiduría divina, la gente que teme al Señor alcanza, comprende y disfruta esos principios fundamentales y necesarios para la felicidad plena. La palabra hebrea, que se traduce tradicionalmente como temor, transmite en esencia las ideas básicas de respeto, veneración y reverencia. Y ese fundamental concepto de amor, de temor reverente, se asocia con las actitudes religiosas y la espiritualidad que caracteriza a las personas que se acercan ante Dios para adorarle con sinceridad y con humildad. Ese temor ante el misterio divino es el entorno que rodea a quienes se presentan en humildad ante el Creador, reconociendo que son sus criaturas y que llegan con sencillez ante el Señor, aceptando que son sus siervos. Temor es también obediencia y disposición por buscar, descubrir, aceptar y compartir la voluntad divina en medio de las vicisitudes humanas y de los diversos y complejos desafíos sociales, políticos y económicos. Con la afirmación de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, se indica que los procesos que nos permiten comprender la vida y entender sus complejidades comienzan con el reconocimiento humilde y sincero de la realidad divina. Esto es interesante lo que nos dice este autor. Los procesos que nos permiten comprender la vida y todo lo que nos pasa, sí o sí, deben iniciar, queridos alumnos, en el reconocimiento humilde y sincero de lo que Dios significa para nosotros. Sigo leyendo. Ese reconocimiento es el que nos permite y propicia el discernimiento y entendimiento de las enseñanzas que se ponen de manifiesto en medio de las realidades cotidianas. Y de importancia capital en torno a este tema singular
es entender que este tipo de principio, es decir, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor del Señor, no es un indicador cronológico, sino un marcador del fundamento, de la base, del entronque, de la raíz. Es principio, es la base, es el sustento, es de donde inicia todo, donde tiene que arrancar todo, ¿verdad? El principio de la sabiduría. Principio, en este particular contexto de la literatura sapiencial, se refiere básicamente al fundamento sobre el cual se construye el edificio del conocimiento, prudente, grato, efectivo, diligente, responsable, sobrio, respetuoso, digno, reverente, humilde, formativo y liberador. La verdad que me gustó mucho esta concepción que hace este autor en cuanto a reconocer la teología que aparece en el libro de Proverbios, y me encanta esta frase que nos dice que para entender las realidades del mundo tenemos que empezar, tenemos que construir en el principio, ¿verdad? Ese principio que debe ser grato, efectivo, responsable, respetuoso, humilde, formativo, liberador, digno. Ese principio es el principio de conocer a Dios, ¿no? De conocer quién es Él, y a partir del conocimiento que tengamos de Él, entenderemos las realidades de la vida. Que eso es lo que nos dijo la literatura de Job. ¿Cómo entendió Job la realidad que él estaba viviendo? Cuando él termina diciendo, mas ahora mis ojos te ven, de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Déjenme terminar esta reflexión que hace el autor Samuel Pagán, un gran erudito de la Biblia, costarricense, que es muy, muy bueno. Dice, una peculiaridad literaria adicional de la sabiduría, según se presenta en el libro de los Proverbios, es su personificación, ¿no? En efecto, en esta importante obra sapiencial, la sabiduría se autopresenta. Es un recurso literario, ¿verdad? No es que la sabiduría sea una persona, es una autorrepresentación. Y se autopresenta como una realidad existencial que existe, que es real, que no debe ser desmentida, rechazada o ignorada, y que se impone, esta sabiduría divina, se impone con fuerza, virtud y firmeza entre las personas. Esa sabiduría personificada, que además tiene la capacidad de disfrutar la vida y el amor, es sensible a las necesidades humanas y a los reclamos personales. En este sentido, es la misma sabiduría la que invita a la gente a vivir de acuerdo con el temor divino para alcanzar el gozo abundante y la felicidad plena. Este recurso que hace el autor de Proverbios es tan profundo y tan liberador que permite que a través de esta autopersonificación de la sabiduría nosotros podamos vivir en el temor de Dios, ¿verdad? Como un signo de libertad, de gozo abundante y de felicidad plena. El temor del Señor no es miedo, no es castigo, no es terror, es gozo abundante y felicidad plena. ¿Cómo lo logramos? Con esta autopresentación de la sabiduría que entiende nuestras necesidades humanas y nuestros reclamos personales. Sigo leyendo y termino. De acuerdo con los consejos de la sabiduría, las personas deben buscar en el temor al Señor el sentido de la vida. Es allí, en este gozo pleno, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que encontrarle el sentido de la vida. Y advierte sobre los peligros de la existencia humana.
particularmente de las calamidades que les llegan a quienes abandonan sus valores y enseñanzas. Inclusive, la sabiduría invita a las personas a que se entreguen completamente para descubrirla, entenderla y disfrutarla, pero rechaza abiertamente las actitudes de quienes desean hacer caso omiso a los consejos que se basan en la necedad, que también la necedad en este libro de Proverbios, queridos alumnos, se personifica en forma negativa, ¿verdad? Lo contrario a la sabiduría es la necedad, ¿verdad? En la cual muchas personas se mueven en ese ambiente. Un aspecto de grandes virtudes espirituales e importantes implicaciones teológicas es la elevación de la sabiduría a especiales niveles divinos. En efecto, la sabiduría es eterna, porque la sabiduría es Dios, pues existe desde siempre, desde antes del principio y de los orígenes de la tierra. Además, esa sabiduría que existe desde el comienzo de la historia y de la humanidad, colabora en el fundamental proyecto de la creación divina. Con estas reflexiones y presentación de la sabiduría, la teología en la Biblia hebrea llega a un nivel extraordinario y óptimo de desarrollo filosófico que, en efecto, preparó el camino para la personificación del Verbo de Dios. De acuerdo con el Evangelio según San Juan, el Verbo divino se relaciona directamente con Jesús de Nazaret. Posteriormente, en el canon neotestamentario, se presenta a Jesús el Cristo como la sabiduría encarnada de Dios. Y esto es maravilloso porque esta sabiduría que nos presenta el libro de Proverbios, Jesús o los autores del Nuevo Testamento van a mencionar que Jesús es la sabiduría de Dios que se menciona en el libro de Proverbios. Y solamente para poner un ejemplo de cómo la personificación de la sabiduría en el texto bíblico se hace presente, dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 24 al 30. Vean lo que Pablo escribe en función de la sabiduría que aparece en el libro de los Proverbios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 24 al 30, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, fíjense, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermosas palabras. Cómo la sabiduría para el apóstol Pablo le atribuye a nuestro Señor Jesucristo esta expresión.
Y solamente para concluir la clase y haber dicho lo importante que es este libro, dice Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Vieron cómo leímos cómo la sabiduría estaba presente, según Proverbios, estaba presente en la creación del mundo? ¿Verdad? Eso dice Proverbios. Ahora vean lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Hablando de Jesús o del Cristo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Bueno, queridos alumnos, es así como hemos llegado a este acercamiento, ¿verdad? De este maravilloso libro llamado el libro de los Proverbios, que tiene que ver con la experiencia, la sabiduría, la expresión que nos alcanza a todos, no importa el tiempo y el lugar que nos encontremos, ¿verdad? Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta de mis hermanas que están en clase presencial? Es muy lindo el libro y cómo de una manera tan sencilla explica algo tan grandioso como la sabiduría que es Dios mismo. Ajá. Es muy lindo. Sí, sí, Esther, tal cual, tal cual. ¿Cómo lo describe, verdad? ¿Cómo lo describe? Y como decía este autor, para conocer las realidades humanas, primero, el principio de todo, conocer la realidad de Dios. Entonces ahí entendemos un montón de cosas. Y no al revés, y no al revés. Bueno, Sí. gracias, gracias, querida Esther. Bueno, ¿alguien más? Antes de que concluyamos la clase. Es hermoso el libro, hermanos. Así, hermanas, disfrútenlo, explórenlo y explótenlo. Explotémoslo. Sí, es muy, muy hermoso es de enseñanza, ¿no? O sea, si uno lo digiere despacito, despacito, es de mucha enseñanza. El libro de Proverbios no se puede leer de corrido. Siempre hay que tomarse todo el tiempo porque cada proverbio, cada dicho, cada cosa que se dice nace de una experiencia que nos toca también a nosotros. Entonces, ahí viene la reflexión, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga, queridas hermanas, cuídense mucho. Hermana Esther, hermana Amanda, hermana Isme, Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones. Dios les bendiga. Linda noche para todos. Chao. Paz.